7. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación de Facebook, nuestra página de Facebook Poder Guadalajara, y también de manera diferida vamos a todos los videos que tenemos seriados están también en nuestra página de YouTube, en nuestra se llama Facebook Poder Guadalajara también en YouTube. Así que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Dios les bendice. El Señor les ama a nosotros también. El Señor tiene una palabra específica para usted en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Estamos viendo dones de sanidades, pero a la vez estamos viendo el tema: ¿cuál fue el famoso aguijón del apóstol Pablo? Segunda carta a los Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero a Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor, por la revelación que provees en esta noche maravillosa, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque estás ayudándonos, estás aquí, Señor, en esta reunión. Te damos honra, honor y alabanza porque estás con cada uno de nosotros. Declaramos la revelación y la sabiduría que proviene del Espíritu de Dios. La recibimos ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, porque somos su cuerpo en manifestación. Somos la plenitud del Señor Jesús aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por hacernos tu cuerpo, por hacernos tu iglesia poderosa aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que oímos la voz del buen pastor, y todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia de ti, Señor, y de tu palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor Jesús. Yo declaro que tú pones pensamientos en mi mente, Señor, y palabras en mi boca, que eres tú el que hablas a través de mí. Que seas más tú y menos yo, Señor Jesús, hablando en el nombre de Jesús para bendecir a naciones, ciudades, pueblos, tribus, lenguas, Señor. En el nombre de Jesús recibimos esa revelación en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro. El mejor maestro que tenemos eres tú, nuestro guía, nuestro ayudador. Dependemos de ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. No actuamos en nuestras fuerzas, sino en tu poder y en tu gracia y en tu amor. Por eso te honramos en esta noche y te damos gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, por la oportunidad de ver tu poder aquí en la tierra. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues estamos viendo temas importantes, temas que edifican la vida, temas de prácticamente son revelaciones del Espíritu de Dios que ha dado a otros hombres. La hemos escuchado a otras personas, hemos comprobado que realmente lo que hablan es verdad. Y uno de ellos es el tema importante que se llama el aguijón de Pablo. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me levantara, no me exaltara. Y eso significa realmente que no se levantara el ministerio del apóstol Pablo. Siempre había un aguijón, es decir, algo que no dejaba avanzar al apóstol Pablo. Algo que, en otras palabras, algo que no permitía que se extendiera el evangelio, no permitía que las personas conocieran el poder del Espíritu Santo, impedía que se predicara el nombre de Jesús en aquella época. Sabía que había mucha persecución, sabía que por predicar en lugares, en plazas públicas, en lugares públicos, sabía que apedreaban a las personas. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo apedreaban varias veces? Varias veces estuvo en cárceles, varias veces recibió azotes. Dice 40 menos 1. Él pasó por ríos, por arroyos, muchas veces pasó hambres. Así que nosotros estamos en la gloria aquí. Estamos en la gloria porque principalmente aquí en México no hay persecución. Si usted va y predica allá
en la China, mi hermano, allá lo van a apedrear, lo van a echar a la cárcel, lo van a dar alguna sentencia de pena de muerte por predicar el evangelio. Entonces, nosotros estamos aquí realmente muy bendecidos en este país, nuestro México querido. Muy bien, entonces hemos entendido hasta ahorita que el aguijón del apóstol Pablo definitivamente no fue una enfermedad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, hay una frase muy clásica que el mismo apóstol Pablo nos dijo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Segunda a los Corintios 11, 29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo. Usted puede ver ahí, ¿quién se enferma? Dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Como diciendo, si las personas se enferman, ¿por qué yo no he de enfermarme? Se ve que es una interpretación incorrecta esa, porque gran parte de las personas que creen que el aguijón del apóstol Pablo era un problema de enfermedad, a causa de eso no hay dones de sanidades, no hay dones de milagros y no hay don de fe en manifestación, porque las personas creen que la enfermedad, si hubo otras personas enfermas, pues se enfermó el apóstol Pablo. ¿Quién es usted, mi hermano? Si el apóstol Pablo está registrado en un libro tan antiguo que tiene aproximadamente, no sé, 2000 años aproximadamente, un libro tan antiguo donde se escribió de un personaje llamado Saulo o Pablo. Si él dijo, si ¿quién enferma? Dice, y yo no enfermo, pregunta él. ¿Quién enferma? Dice nuevamente, y yo no enfermo, pregunta. Es decir, si alguien está enfermo, si alguien ha pasado o ha sufrido alguna enfermedad, pues ¿quién soy yo para no estar enfermo? Pero sabe que ese tipo de interpretación es incorrecta según la palabra de Dios. Ahora, 2 Corintios 11, versículo 29, lo vamos a ver en otras traducciones. Lo importante es entender principalmente que no debemos de basarnos en una sola traducción, porque una sola traducción, mi hermano, los manuscritos del Nuevo Testamento literalmente están en griego, y si están en griego y son los manuscritos más antiguos que existen, significa que yo necesito analizar esa palabra que se tradujo como enfermar. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pregunta el apóstol Pablo. O sea, si alguien se enferma, ¿acaso yo no tengo también que enfermarme yo? Pero esa palabra enfermar, si usted lo verifica, hay una Biblia que se llama Sagrada Biblia Bober Cantera, cuarta edición. De 1957 es esa edición de esta Biblia. Y esta Biblia dice, ¿quién desfallece que yo no desfallezca? Esto es, la palabra enfermedad la sustituye como desfallecimiento. ¿Alguien puede notar la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre enfermar y desfallecer? Alguien puede estar desfalleciendo ahorita porque venía corriendo, corrió 100 metros y en toda su vida nunca hace ejercicio, pero 100 metros para una persona que nunca ha hecho ejercicio, mi hermano, en 100 metros, como dice, llega tirando él, ¿cómo se dice aquí? El bofe. ¿Se ha escuchado esa frase? Llegué tirando el bofe. Y hay personas, ¿sabe usted que cuando terminan de correr, sabe que se desmayan? Atletas se han desmayado al terminar de correr. Por eso su servidor, cuando voy a correr, regularmente corro 3 días a la semana, 4 días estoy corriendo. Regularmente corro 4 kilómetros, aproximadamente 4 kilómetros y medio. Y esos días que voy y corro, siempre iba, corría, terminaba de correr y paraba como en seco de correr. Y cuando paraba de correr en seco, ¿saben lo que sucedía?
empezaba a toser, inclusive me sentía mareado. Pero sin embargo hubo una personita que es un deportista que me acompaña de vez en cuando a correr, que empieza con la M y es un familiar muy cercano mío, que de repente me levanta en las mañanas para ir a correr, o en las tardes voy a correr con ella. Entonces esa persona me dijo: no, es que al terminar de correr tienes que caminar algún tiempo para que tu corazón, si va a cierto ritmo, tiene que continuar haciendo ejercicio, pero ya no al mismo ritmo, no al mismo nivel que vas corriendo. Sigue caminando rápido y luego le vas disminuyendo hasta que el ritmo de tu corazón disminuya paulatinamente, y así no te vas a sentir ni mareado ni te vas a sentir que te desmayas. Bueno, son cosas que aprende uno. Pero mire, cuando alguien va, hemos visto atletas que cuando ya van casi al final, quedándole yo creo que 50 metros para llegar a la meta en competencias de las Olimpiadas, hemos visto cómo se desmayan, caen totalmente desmayados. Entonces eso pudiéramos llamarse desfallecer, ¿estamos entendiendo? Pero ¿cuántos saben que hay una gran diferencia? Si un atleta se desmaya, cae todo totalmente desmayado en ese lugar, no significa que esté enfermo. Lo único que significa es que venía corriendo y posiblemente no aguantó el ritmo que traía y cayó desmayado, es todo, pero no está enfermo. Hay una gran diferencia entre decir está enfermo, poder caer desmayado por el exceso de ejercicio. No es la misma. Ok, pero también miren, hay otras Biblias. Vamos a leer otras Biblias. Hay otra Biblia que nos dice, la Biblia Arcas Fernández nos dice la misma palabra desfallecer. Desfallecer, otros utilizan enfermar, como dice la Reina Valera 60. Hay la Biblia latinoamericana. ¿Qué Biblia es la que habla de debilidad? ¿Quién se debilita y yo no me debilito? Dice el apóstol Pablo. Es la Biblia, Nueva Biblia viva. No estaba muerta o andaba de parranda. La Biblia viva, es que nunca la había visto esa Biblia. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad, dice el apóstol Pablo, en la Biblia que está viva. Biblia viva, ¿sí? Nueva Biblia viva, así dice la traducción. Nunca había visto esa Biblia. Habla, en lugar de enfermedad, habla de debilidad. ¿Por qué no escudriñar la Biblia, mi hermano, para entender que cuando el apóstol Pablo hablaba de enfermedades no se refería literalmente a una gripa, enfermedad del corazón, problema de riñones, problema de pulmones, problema de lepra, etcétera? ¿Por qué no podemos entender? Claro que lo entendemos cuando analizamos otras traducciones. Lo que quiere decir que la palabra enfermar en el idioma griego donde están los manuscritos tiene diferentes traducciones a nuestro idioma. Y para poder entender bueno, ahora, ¿por qué hay un problema ahí en la cuestión de enfermedad? O sea, pudiéramos preguntar, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿La Reina Valera 1960 que habló de enfermedad? ¿O la Biblia viva que nos dice debilidad? En lugar de enfermedad traduce como debilidad. Para ello tenemos que ser analíticos y realizar un análisis exhaustivo de algo que se llama el contexto. El contexto viene siendo de qué está hablando la historia, para poder comprender si se refería a enfermedad o se refería a debilidad física o desfallecimiento físico. Mire, vamos a analizar el contexto. La Biblia, palabra de Dios para todos, también habla: cuando alguien se debilita, me siento débil, dice el apóstol Pablo. Enfermedad, debilidad o desfallecimiento son las tres traducciones que utilizan algunas versiones bíblicas. Ok, entonces la palabra enfermar usted la va a encontrar en el diccionario Vine, perdón, no el Strong. En el Vine usted va a encontrar
Bueno, también en el Strong en español. Usted va a encontrar es la palabra asteneo. Palabra griega asteneo o atseneo, algo así. Que se traduce como estar débil. Se traduce también como enfermar, estar enfermo, débil, debilitado, o inclusive también se traduce como estar necesitado. Hay otro diccionario que se llama By Nuevo Testamento y pone un poquito más de acepciones de traducción. Igual habla de enfermos, habla de débiles, habla de necesidad, habla de tener necesidad, debilitar, estar débil, estar enfermo, necesidad, debilidad, débil. Es decir, hay muchas traducciones, pero las principales son enfermedad, debilidad física, desfallecer y ¿cuál otra? Desfallecer, enfermar, debilitar, desfallecer y estar necesitado. Entonces no es la misma decir que estamos enfermos a decir que estamos débiles, porque podemos estar débiles porque a lo mejor usted no se alimenta correctamente. Alguien puede estar débil porque no se alimenta. Alguien puede estar débil porque, como les digo nuevamente, hizo excesivo ejercicio y se agotó, pero no significa que es porque está enfermo. ¿Estamos captándose ahí? O sea, es decir, puede haber debilidad, puede haber desfallecimiento por diferentes, inclusive hay personas que saben que desfallecen, no hablando físicamente, sino desfallecen hablando mentalmente. Hay personas que, aquellos que están a punto de suicidarse, amigos, si tú me ves por internet, estás a punto de suicidarte, recibe a Cristo en tu corazón y se te va a quitar esa mentalidad de suicidarte. Hay personas que, los que se suicidan, ¿sabe usted que ellos están desfalleciendo o están a punto de desfallecer porque ya no hayan la salida? Entonces, tiene esa traducción de desfallecer, también puede aplicarse en personas que están y dicen, ya no le hallo sentido a la vida, ¿para qué sigo viviendo más? Ya no hay una motivación. Mi novio me dejó, me dijo fea. Mis amigos, voy a la escuela y todos me agarran, me hacen bullying. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. ¿Cómo es esa canción? Nadie me quiere, todos me odian. Voy a la escuela y todo el mundo me hace bullying. Además, cuando paso al frente todo el mundo se me queda mirando. Estoy en la parada en el camión y quiero ser amigos y cuando le quiero hablar a alguien ya se están yendo. Por ahí me contaron una historia de esas, ¿no? Imagínense, ya está el amigo ahí, ¿no? Y yo quiero ser un amigo el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y llegó el papá por él. Con permiso, ya me voy. Bueno, eso le pasó a una jovencita que conozco. Ok, estamos balconeando aquí. En otras palabras, mi hermano, desfallecer emocionalmente. Hay personas que no le hayan sentido a esta vida. Todos los que se han suicidado, mi hermano, obviamente es un espíritu inmundo que está ahí diciéndoles, suicídate. Eres la niña más fea del colegio, suicídate. Nadie te quiere, nunca vas a agarrar novio. Ve, los muchachos ni siquiera voltean a verte, los jóvenes. Cuando pasa, el único que te chifla es el borrachito de la esquina, Dios mío. Hay personas que se suicidan porque creen que la gente no los quiere, porque creen que la gente los relega, les hace bullying. Entonces, mi hermano, no le hayan sentido esta vida por cosas triviales a veces, que no valen la pena, ¿ok? Pero, ¿cuántos saben que eso también se puede aplicar como desfallecer? ¿Me entiende? Se puede aplicar como desfallecer. Es decir, la palabra enfermedad, debilidad, desfallecimiento, inclusive estar necesitado también se traduce la misma palabra, asteneia. Es la palabra asteneo, perdón, asteneo.
Es una palabra griega que tiene diferentes formas de verlo en nuestro español, ¿ok? Entonces, mire, vamos a regresar nuevamente a la Reina Valera 60. Y no fue la mejor, créanlo que no fue la mejor traducción. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dice la Reina Valera 60, pero otras traducciones hablan de desfallecer o de debilidad. Pero si leemos el contexto, la historia y nos podemos saber desde un principio, vamos a encontrar, mi hermano, vamos a encontrar ahí que si realmente se trata de enfermedad o de debilidad física. Vamos a leer un poquito más hacia atrás, mire, segunda carta a los Corintios 11. Vamos a encontrar en el versículo 25, mire. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Imagínense, ¿cómo estaría cada uno de ustedes? Un día y una noche completitos en el mar navegando sobre madera, sin estar viendo las tortas ahogadas ahí que todos los días se avienta. ¿Cómo estaría cada uno de ustedes? ¿Cómo estaríamos nosotros? Sin comer, mi hermano, sin dormir, y a la expectativa de que había un tiburón ahí con el hocicote así, mire. ¿Cómo estaríamos? Un día y una noche. Aquí habla el apóstol Pablo, ¿cuánto? Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, imagínense. Ahora, ¿usted cree que está hablando de enfermedad cuando estamos hablando que lo azotaron, que lo agarraron con varas, lo apedrearon, que anduvo de náufrago? Dios mío, créalo que no habla de enfermedad, habla de debilidad física. Ahora mire, estaba débil, mas no enfermo. 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Nada faltaba el apóstol Pablo que dijera, me llegué a una esquinita, llegó un perro y me orinó. Nada más faltaba que dijera eso. ¿Usted cree que se la pasaba muy a gusto, mi hermano, en la iglesia primitiva? Era un sufrimiento constante. 27, en trabajo. Y luego aquí viene otra frase que se llama fatiga. Alguien que anda fatigado, alguien que está fatigado, mi hermano, no significa que esté enfermo. Nuevamente, como le digo, fatigado puede ser por diferentes circunstancias. Porque fue náufrago, porque lo apedrearon, porque le pegaron con varas, porque lo azotaron, porque no comía, pocas veces comía el apóstol Pablo. Y luego dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Imagínense que usted dure 3 días sin dormir, 3 días y 3 noches. ¿Aguantaría alguno de ustedes? 3 días y 3 noches. Mi hermano, es algo, durar 3 días y 3 noches sin dormir es algo fuerte. Ahí, sabe que el cuerpo se debilita si usted no duerme. El cuerpo se debilita. Por eso dice el apóstol Pablo, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed. Alguien que no se alimenta correctamente, ¿qué es lo que suele venir? Debilidad física nuevamente. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A veces ni siquiera tenía con qué arroparse el apóstol Pablo. Durmiendo en caminos, en peligros de que viniera a lo mejor una bestia y lo devorara. 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aunado a eso, no nada más era un cansancio físico, sino era un cansancio emocional. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Se preocupaba por las iglesias. Imagínense, de repente estaba por ahí naufragando y él preocupado. ¿Estarán predicando los hermanos? ¿Qué estarán haciendo? ¿Se estarán peleando como perros y gatos unos y otros? ¿Qué estarán haciendo los hermanitos en la iglesia?
Estarán murmurando contra el pastor. ¿Qué estarán haciendo los hermanitos? Preocupado el apóstol Pablo por la gente. Aunado a desvelos, aunado a ayunos, aunado a que no comía, aunado a que naufragaba, aunado a que lo azotaban, aunado a que lo apedreaban, aunado a que lo azotaban. Entonces llegamos al 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿De qué cree que se está hablando el apóstol Pablo? ¿De enfermedad o de debilidad? Obviamente estamos hablando de debilidad. Eso se llama escudriñar las escrituras. Cuando usted lee en el contexto se va a dar cuenta de la verdadera historia, con la finalidad de que al ver otras traducciones usted puede entender que realmente estamos hablando cuál es la palabra correcta que usted puede tomar en consideración para decir, para hablar con respecto a una palabra que viene en la Biblia con respecto a una historia. En otras palabras, el apóstol Pablo no estaba enfermo. En ese texto bíblico de 2 Corintios 11:29 no estaba hablando de que si otros enfermaban, él también enfermaba, sino estaba hablando de que si otros se debilitaban, él también se podía debilitar. ¿Por qué? Por todas las circunstancias que mencionamos ahorita. El texto bíblico mi hermano, si no lo escudriñamos, hay personas que se basan solamente a Reina Valera 60. Y por tal motivo agarran esa Reina Valera 60 y ellos aluden o creen que lo que tenía el apóstol Pablo como un aguijón en su cuerpo, por lo cual el apóstol Pablo dice que sufría mucho, toman en consideración ese texto bíblico, la enfermedad. Y si usted le pregunta a cualquier otro hermanito, mi hermano, de otra iglesia cristiana que no escudriña, donde no escudriñan la Biblia, usted va a encontrar que le va a decir, ¿cuál fue el aguijón de Pablo? Si usted le pregunta así nada más de puros, nada más para probar a ver qué tanto conocimiento tiene, ¿cuál fue el aguijón de Pablo? Regularmente, por lo regular, el 85% de las personas le van a contestar que era una enfermedad física en su cuerpo. Muchos dicen que era una enfermedad de la vista. Sabe que con ese conocimiento errado, mi hermano, definitivamente no puede el Espíritu Santo hacer un milagro de sanidad en una persona. O sea, ¿cómo alguien podrá sanar de cáncer cuando cree que Pablo estuvo enfermo y él también debe estar enfermo? Y mucha gente dice, bueno, si el gran apóstol Pablo que estaba en la Biblia se enfermó, pues ¿quién soy yo? Que ni siquiera mi nombre está en la Biblia. ¿Quién soy yo para no enfermarme? Y a causa de eso, el Espíritu Santo no se manifiesta haciendo milagros. No se manifiesta sanando a los enfermos. Por eso ahorita al final vamos a ministrar a los enfermos. Y vamos a declarar en un joven que había estado enfermo o tiene un problema de ¿cómo se llaman esas? Hormonas del crecimiento que no funcionaron en su cuerpo. Y vamos a ordenarles a las hormonas del crecimiento para que comiencen a funcionar correctamente conforme Dios las diseñó y comiencen a reproducir ese crecimiento en ese joven. Así es que si alguien está chaparrín por aquí y todavía no ha cumplido cierta edad, también tómelo para usted. Tome para usted ese milagro creativo. Ok, entonces ahora entendemos que no fue una enfermedad física del apóstol Pablo, ¿ok? Por consecuencia, si usted amigo que me ve por internet entiende esta palabra del apóstol Pablo, que no hablaba de enfermedad sino de debilidad física, usted entenderá que no tiene usted por qué estar enfermo. O sea, no es un pretexto decir que Pablo estuvo enfermo y yo también tengo que enfermarme. No debe ser un pretexto para que las personas puedan recibir, no debe ser un obstáculo para que la persona reciba un milagro de sanidad en esta noche. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Solamente quería hacer esa aclaración para que podamos de alguna manera derribar algunos argumentos que se han levantado contra el conocimiento respecto a este tema. Vamos a la segunda carta a los Corintios,
capítulo 12, y vamos a regresar al versículo 2. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire, hubo personas que fueron al tercer cielo. Hubo personas que fueron al paraíso. Pero el apóstol Pablo no sabe identificar si fue literalmente en su cuerpo, si fue en el espíritu, si fue una visión, no lo sabe. Pero sabe usted que fue tan real esto que le sucedió al apóstol Pablo. Fue tan real que él creyó que había ido en su cuerpo. Él creyó que literalmente estuvo con Jesús, porque literalmente platicó con él, y todas las cartas paulinas viene la revelación que le dio el Señor Jesucristo. Imagínense, ¿cuánto tiempo estaría en el cielo para que te dé toda esa información que le dio el apóstol Pablo? O sea, usted lee las cartas y son bastantes versículos bíblicos, por ejemplo, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, y todas las cartas paulinas o que se le atribuyen al apóstol Pablo. Jesucristo le habló en el tercer cielo y él retransmitió aquí en la tierra haciendo manuscritos de esas cartas. ¿Cuánto tiempo cree que usted que duraría si usted empieza a leer, por ejemplo, si usted dice, voy a empezar a leer Romanos, luego me voy a ir a la primera carta a los Corintios? Mire, abra su Biblia, vamos a Romanos, vamos a ver cuántas hojas nos da la información esta. Vamos a Romanos. Dice que estuvo en el cielo el apóstol Pablo. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Mire, aquí dice el versículo 4. Ahí está, al paraíso. Segunda carta a los Corintios 12, versículo 4. Que fue arrebatado ¿a dónde? Que fue arrebatado al paraíso. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea, eran maravillas lo que escuchó el apóstol Pablo. ¿Y a dónde dice que fue? Al paraíso. Ahora, ¿qué significa ser arrebatado? La palabra arrebatado, mi hermano, vamos a ver a la palabra arrebatado. Segunda carta a los Corintios 12, versículo 4. ¿Qué significa? Segunda carta a los Corintios 12, 4. Fue arrebatado. Vamos a ver qué dicen otras traducciones, ¿ok? ¿Qué significa ser arrebatado? ¿Qué significa la palabra taken up, Michelle? Tomado, ¿verdad? Fue tomado al paraíso. O sea, hay una traducción en inglés. Mira, Michelle, taken up. Fue tomado. En lugar de arrebatado utiliza la palabra ser tomado. La Biblia en lenguaje sencillo dice fue llevado, nada más, así te lo menciona. Arrebatado, llevado. Ok, entonces esa misma, vamos a ver qué nos dice el idioma griego. Arrebatado, usted lo va a encontrar en el G726 del Strong. Es la palabra harpazo, la palabra griega, y significa apoderarse de.
o ser arrebatado. Vamos a ver el diccionario Vine, ¿qué nos dice? Arrebatar, saquear, apoderarse, o ser llevado por la fuerza. Arrebatado es como cuando su novio se la quería robar a usted, y usted dice no, hasta que me case, y el novio se la robó y usted se fue y se huyó con el novio. ¿Entendió la palabra arrebatar? Bueno, y más cuando en los ranchitos la subieron al caballo nada más. ¿Si has oído esas historias? Bueno, mi abuelita me platicaba, ¿no? Cómo arrebataban a las muchachas, ¿no? Iban a un baile, le gustaba una y dice, pues tengo un buen caballo. Se subía al caballo y luego la agarraba y la muchacha nomás alzaba la patita y se subía en la parte de atrás. Fue arrebatada y créalo que no fue a la fuerza. Eran buenas para montar a caballo, digo, en los pueblitos. Antes, mi hermano, todas las muchachas eran, las muchachas digo, ¿no? Digo por la época, ¿no? Las muchachas eran arrebatadas y eran fácilmente se subían a los caballos. Bueno, entonces arrebatar significa llevarse a alguien por la fuerza. Llevarse a alguien por la fuerza, eso significa la palabra arrebatar. Los violentos lo arrebatan, algo así como algo arrebatado con violencia puede ser también. El caso es que significa apoderarse, saquear, arrebatar o ser tomado por la fuerza. También puede llamarse de esa manera. Ok, mire, entonces fue una experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que no sabe si fue en el cuerpo, pero pasó de una dimensión a otra. Hay un testimonio de una persona que iba corriendo por un parque, le dio un paro cardíaco y de repente él no supo cuándo le dio el paro cardíaco. Era un cristiano en Estados Unidos, iba corriendo por el parque y de repente pasó de una dimensión a otra y entró a otra dimensión y comenzó a ver muy bonito. Dice que era precioso aquel lugar. Ya no era el parque donde iba corriendo, era algo más hermoso todavía que ese parque. Iba corriendo y de repente vio la Nueva Jerusalén, es decir, vio toda una ciudad que dice que tiene calles de oro, mar de cristal, y empezó a ver una ciudad preciosa, iluminada. Bueno, es lo que la Biblia registra, ¿no? Dice que empezó a ver una ciudad preciosa y de repente dice, ah, caray, estoy en el cielo. Pero la gente que iba y lo vio haciendo deporte, ¿qué cree que vio? Vio un hombre que cayó desmayado, es decir, totalmente, creo que recibió un paro cardíaco fulminante. Él iba corriendo y de repente pasó a otra dimensión. De repente empieza a ver una ciudad hermosa y él sabe que está en el cielo. Pero acá en la tierra las personas que estaban haciendo ejercicio lo vieron solamente que cayó y le dio el patatús, como dicen en Sinaloa. ¿Cómo dicen aquí? Igual, ¿no? ¿O no? ¿El patatús? Es que entiéndanme, vengo de rancho. Digo, los jaliscienses y nuestros hermanos chilangos dicen que es una provincia donde venimos. Ciudad de los Mochis para ellos es una provincia, ¿me entienden? Por eso digo que vengo de provincia. Pero aún más sus servidores de una ciudad llamada El Rosario, Sinaloa, de un municipio en El Rosario, Sinaloa. Aún viví un tiempo allá, así es que aún todavía otro pueblito más pequeño. Ok, entonces, ¿qué sucedió con el apóstol Pablo? Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras de difícil expresión o difícilmente expresar. Este hombre que andaba corriendo, le dio el paro cardíaco, pasó de una dimensión a otra. Eso significa que fue arrebatado. Pasar de un estado a otro estado, pero sin darse cuenta que murió. Él no supo que había muerto. Hasta que de repente está en el hospital, la esposa llorando, resuciten a mi viejo. Y ahí está el médico. Con esos choques eléctricos, ¿no? Y otra vez, ¡tum!, en el corazón. Y al tercero, que vuelve otra vez a la tierra. ¿Y qué cree? Empieza a reclamarle a su esposa, ¿por qué me regresaste a la tierra si estaban tan felices en el paraíso? Y luego viéndote con los bucles todos los días, mejor me hubiera quedado en el paraíso, Dios mío. ¿Para qué me regresaste? Bueno, cosas que suceden.
Así, mi hermano, arrebatar significa pasar de un estado físico a un estado espiritual, de un lugar ser trasladado a otro lugar, pero ¿sabe qué? Instantáneamente. No es como si usted subiera a una nave, voy a ir a la luna, pues me subo con los astronautas y va a durar tanto tiempo para llegar a la luna y tanto tiempo para llegar a otro planeta. No es así. El arrebatamiento es como un cambio de un estado a otro, pero instantáneamente. ¿Sabe usted lo que le pasó a Felipe en Hechos capítulo 8? Felipe fue prácticamente arrebatado aquí en la tierra de un lugar a otro, fue trasladado de una ciudad a otra. Eso significa arrebatar, es decir, por parte del Espíritu Santo hay un milagro en ese sentido, que son trasladados de un estado a otro, de una ciudad a otra, de un lugar a otro, pero sin que ellos puedan percibir el tiempo o la distancia. Entonces, esto le sucedió al apóstol Pablo, ¿ok? Como ya estamos contra reloj, quiero darle a entender que si bien es cierto, el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, dice, que no le es dado al hombre expresar. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, vamos a, solamente concluimos con esto. Quiero que que tomemos nuestra Biblia, no la digital, por favor, sino nuestra Biblia. Yo voy a tomar Reina Valera 60. Vamos, Romanos. Es una hoja, mire, usted lo puede ver, es una hoja Romanos. ¿Cuántas palabras hay en una hoja? Pues muchísimas. 1, 2, 3. Toda esta información se le dio en el tercer cielo. 3. Bueno, hay algunas cosas que Pablo las dijo como una instrucción para la iglesia, ¿me entiende? Algunos hermanitos que se andaban peleando y el apóstol Pablo le dijo, bueno, a tal hermano que anda haciendo eso, háganle esto. Entonces, pero la mayoría de esto, lo que está escrito en las cartas paulinas, fue revelación en el tercer cielo. 4, 5. ¿Ya está dándole vuelta a su Biblia? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo tengo 11 de Romanos. ¿Cuántos tiene usted? 11 hojas del libro de Romanos. Primera carta a los Corintios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que son 10 también. ¿Cuántas son? 20 hojas nada más en 2 libros. Segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Tito, Timoteo, Primera Timoteo, Segunda Timoteo. Todas las cartas paulinas, todas las que se le atribuyen al apóstol son varias. Si aquí nada más en 2 son 20, imagínense cuánto tiempo pudo haber estado el apóstol Pablo en el tercer cielo, en el paraíso. Póngase a pensar, calcúlele cuánto tiempo. Más de un día si estuvo para recibir esa información. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que es difícil, de difícil expresión, difícilmente, cosas que oyó allá en el tercer cielo, mi hermano, era difícil de expresar. Él nos trajo un nuevo pacto. El apóstol Pablo recibió el nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto literalmente piensa en Romanos, mi hermano. Porque todavía muchas de las cosas que el Señor Jesús nos habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas de las cosas las habló todavía en un contexto judío. Ya nos dio revelaciones del nuevo pacto, sí, pero donde viene a trascender la revelación para la iglesia de Jesucristo, viene siendo a partir de Romanos, donde viene toda la revelación que se le dio al apóstol Pablo. ¿Cuántos días estaría? No se sabe. No se sabe cuántos días estaría, pero para el próximo viernes vamos
Vamos a identificar el momento exacto cuando el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Vamos a identificarlo y literalmente no van a ser muchos días. Creo que son algunas horas las que estuvo en el tercer cielo, pero 3 horas puestas allá en el paraíso, no sabemos cuánto tiempo es con respecto al tiempo que vivimos aquí en la tierra, ¿ok? Es decir, usted puede decir, es que yo voy a vivir 120 años, pero allá en el cielo 120 años no sabemos el tiempo que son 120 años. No estamos hablando 120 años en la tierra, 120 años en el cielo, posiblemente no sea el mismo tiempo para vivir 120 años. ¿Estamos entendiendo ahí? Si usted quiere viajar ¿cómo se llama aquí, Michelle? Vivimos en una galaxia, ¿no? Y nosotros vivimos en un sistema que está dentro de una galaxia. Para llegar del sistema solar, para llegar a la luna, imagínense, no sé cuánto tardaría, ¿no? Pero para llegar a un planeta que está dentro del mismo sistema solar, miles de años luz. Ahora, si usted quiere llegar de este sistema solar, quiere llegar a otro sistema dentro de la galaxia, y si quiere llegar de esta galaxia a otra galaxia, imagínense, es que quiero llegar a ¿cómo se llama el que decían que no existía o que sí existió siempre? Quiero llegar a Plutón, que es el que está más lejano de aquí de la Tierra, ¿no? Que a la hora decían que no era un planeta, ¿no? Pero imagínense, quiere llegar usted al planeta Plutón. Cuando llegue allá, mi hermano, si usted tiene ahorita 20 años, ¿cómo cree que va a llegar allá? Chocheando. Si acaso es que llega vivo. Entonces llegar de una galaxia a otra son miles de años. ¿Pero qué cree? El apóstol Pablo cree lo que no es el mismo tiempo, porque el apóstol Pablo instantáneamente fue arrebatado, fue tomado. Es como una fuerza sobrenatural que lo llevó de un lado a otro, de un estado a otro. El hombre que iba corriendo aquí en la tierra, mi hermano, pasó al tercer cielo, pasó al paraíso e instantáneamente. Así es que cuando su cuerpo muera, así voy a hablar, no cuando usted muera, cuando su cuerpo muera aquí en la tierra, cuando su cuerpo desfallezca, cuando su cuerpo ya no tenga vida, mi hermano, instantáneamente va a pasar de aquí de la tierra al tercer cielo, al paraíso con Cristo Jesús. Va a ser instantáneamente, no tiene que durar ni que viajar, inclusive mucha gente cree que pues es que hay almas en pena. Las almas en pena son aquellas personas que murieron y dejaron un pendiente con algún familiar, es decir, le debían dinero a lo mejor a un vecino y ahí andan molestando al vecino y andan siempre ahí porque no se han ido a esta tierra, porque todavía no es su tiempo. Dios mío, eso no existe según la Biblia, mi hermano. No existen las almas en pena. Esas que usted dice que son almas en, que la gente cree que hay almas en pena, ¿qué cree que son? Demonios, mi hermano. Son demonios. Ese que vino y le jaló los pies, las patas, iba a decir, que le jaló los pies el otro día en la noche, mi hermano, no era su familiar ni era su bisabuelita, era un demonio. Y aquel que usted, cuando fue con la brujita y la brujita empezó a hablar, se le pusieron los ojos blancos, en trance cayó la viejita, la bruja, y empezó a hablar como la voz de su bisabuela. Mi hermano, no era su bisabuela, era un demonio que conocía a su bisabuela e imitó la voz de su bisabuela. Así es que no existe, en pocas palabras, almas en pena aquí en la tierra no hay. O se fueron al infierno o se fueron al cielo. ¿Estamos entendiendo? Póngase, pidamos darle gracias al Señor y vamos a desatar el poder sanador del Espíritu de Dios. Hay dones de sanidades en manifestación, hay poder de Dios en manifestación para cada persona que está necesitada en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos decidido, Señor, seguirte a ti, Señor Jesús. Hemos decidido, Señor, amarte por la eternidad, porque sabemos que tenemos la vida garantizada. La vida eterna en el paraíso la tenemos garantizada. Y sabemos que no padeceremos, Señor, antes de trascender de este mundo natural al mundo celestial. Sabemos que estaremos contigo en el paraíso, Señor, después de haber sido saciados de larga vida sobre la tierra. Sabemos que tenemos esa vida comprada
por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que pagó por cada pecado nuestro. Sabemos que en este planeta somos temporales nada más, Señor. En un momento dado partiremos contigo a la eternidad, al tercer cielo. Seremos arrebatados, Señor, para no ver muerte. Para no ver muerte eterna seremos arrebatados por ti. Seremos llevados hasta ese lugar de gloria, Señor Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú fuiste el que pagaste el precio por el pecado, la enfermedad también, Señor, y por la pobreza. Declaramos en nombre de Jesús que el conocer esta verdad bíblica de que el apóstol Pablo no estaba enfermo, no tenía una enfermedad como aguijón, ahora somos libres. Somos libres porque ahora creemos que podemos recibir el poder sanador para ser libres de toda enfermedad y de toda dolencia. Aún nuestro cuerpo podrá responder a lo espiritual en el nombre de Jesús. Cosas maravillosas que aún nuestra mente no puede percibir son las que Dios tiene para aquellos que le aman, aquellos que le buscan. Él es galardonador, recompensador. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus regalos y los dones del Espíritu de Dios, que son tus regalos, están ahora en operación. Los anhelamos en este momento. Milagros, fe y sanidades. Don especial de fe, milagros y sanidades, los llamamos a manifestación para que en este momento estén en operación en cada persona que estamos reunidos aquí o que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, persona que me ves ahora en esta noche, primeramente recibe a Jesucristo en tu corazón para que puedas nacer de nuevo. Es una simple oración que tú vas a hacer para que partas al paraíso con Cristo Jesús cuando partas y te vayas de esta tierra. Repite conmigo esta oración y todos los que estamos aquí presentes la vamos a hacer. Señor Jesús, oro a ti para salvación de mi espíritu, que estaba separado de ti, pero ahora soy reconciliado contigo. Yo creo, Señor Jesús, que moriste por mí en la cruz, que bajaste al infierno a sufrir por mí, pero resucitaste al tercer día según las Escrituras, y estás en los lugares celestiales. Yo ahora reconozco que moriste en esa cruz en sustitución mía. Por eso abro mi vida y mi corazón para que tú entres ahora. Y yo confieso con mis labios ahora que tú eres mi Señor, que tú eres mi único y suficiente Salvador, que a través de ti tengo vida eterna. Decido creer en este momento en esa vida que tienes para mí. Recibo la vida eterna en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque ahora moras en mi corazón. Y estoy seguro que cuando parta esta tierra, no iré al infierno, sino que iré al paraíso con Cristo Jesús. Y estaré con Él toda una eternidad. En el nombre de Jesús. Ahora, para los que están enfermos y me ven por internet, y su cuerpo está disfuncional, desatamos el poder sanador del Espíritu de Dios en este momento. Tú solamente recíbelo ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento y te damos gracias, Padre,
porque siempre nos oyes. Gracias, Padre, porque son tus obras aquí en la tierra, tus obras milagrosas aquí en la tierra. Creemos que por la llaga de Jesús ellos han sido sanados, porque hace 2000 años se llevó la maldición de la enfermedad. Y ahora, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que está ahora en operación, anhelamos los mejores dones, fe, milagros y sanidades que están obrando en este momento en esos cuerpos. Yo le ordeno a toda enfermedad que los suelte, que salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y ordenamos a todo órgano en esos cuerpos para que se haga nuevo. Y es el poder del Espíritu Santo ahora, regenerando esos órganos en el nombre de Jesús. Todo órgano dañado en el nombre de Jesús es regenerado en este momento. Le ordeno ahora a las células que se regeneren en el nombre de Jesús. Asimismo, a este joven, yo declaro en el nombre de Jesús que las hormonas del crecimiento en este momento son regeneradas, son hechas nuevas y comienzan a operar como fueron diseñadas sobre ese cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro este milagro por el poder del Espíritu Santo y le ordeno a ese cuerpo ahora mismo que comience a crecer en el nombre de Jesús, que comience a su estatura normal en el nombre de Jesús y comience a desarrollarse hasta que logre un crecimiento en el nombre de Jesús de 1,75 metros en el nombre de Jesús. Solamente recíbelo ahí, persona que me estás oyendo, recibe ese poder ahora que está sobre tu cuerpo en operación ahora mismo. Le ordeno al espíritu de cáncer que suelte esos cuerpos y le ordeno que se regenere todo órgano que haya sido dañado, toda célula que esté dañada por el cáncer. Ahora la declaro en el nombre de Jesús, regenerada y hecha nueva en el nombre de Jesús. Le ordeno al espíritu de cáncer en el nombre de Jesús que suelte esos cuerpos. Diabetes, te ordeno que salgas ahora mismo de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Riñones disfuncionales ahora mismo le ordenamos que se regeneren en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo deshacemos toda piedra que está dañando esos riñones en el nombre de Jesús. Le ordenamos al sistema circulatorio en el nombre de Jesús que funcione perfectamente bien. A la presión arterial le ordenamos que vuelva a su nivel normal, 120/80, en el nombre de Jesús, sobre esos cuerpos ahora mismo de personas que me están viendo o que me verán a través de este medio de comunicación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, células regeneradas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu gran bondad, Jesús. Dolor de columna, ahora mismo te ordeno que sueltes ese cuerpo, que salgas de ahí. Y le ordeno a cada vértebra, lumbar, cervical y dorsal, que se alinee y vuelva a su posición normal. Un pie más corto que el otro, ahora mismo le ordeno en el nombre de Jesús que crezca ese pie corto. Le ordenamos que se desarrolle ese pie corto y llegue al mismo nivel del otro pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque son tus grandes maravillas y tus milagros y tus obras aquí en la tierra. Te doy gracias, Jesús, por haber pagado el precio
por cada una de las personas que nos están viendo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desaparece ese diabetes. En el nombre de Jesús, páncreas nuevos ahora mismo regenerándose en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo hígado, toda hepatitis, le ordeno que suelte ese cuerpo, que salga en el nombre de Jesús. Y declaramos un hígado nuevo, regenerado totalmente por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, declaramos intestinos nuevos ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le ordenamos a esos pies que tengan vida, a esos músculos, a esos tendones, a esos huesos. Declaramos vida sobre ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios, declaramos un corazón nuevo, totalmente funcional. Echamos fuera todo soplo en ese corazón y ordenamos un rediseño de ese corazón en el nombre de Jesús ahora mismo. Declaramos que se hace nuevo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque es tu poder en manifestación. Es tu poder, Espíritu Santo. Solamente diga, amigo, que me dé por entender, lo recibo. En el nombre de Jesús, recibo este milagro que viene del Espíritu de Dios y declaro que por la llaga de Jesús yo fui sanado y ahora mismo creo que recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Osteoporosis, yo te ordeno que te quites y salgas de ese cuerpo. Artritis, ahora mismo te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Es tu poder, es tu gracia y es tu amor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Te adoramos, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, Señor Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que nos ven a través de internet. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Viernes 7, 8 p.m. estaremos con la palabra, 7 con alabanza. Y próximo domingo 11 con alabanza y 12 del día con la palabra de Dios. Cristo les ama.